con nuestras clases. Ok, la semana pasada nos quedamos, la semana antepasada nos quedamos viendo complejidad computacional, la teoría, en donde habíamos hablado acerca de los tipos diferentes de funciones o conjuntos de funciones que nos permiten clasificar a los algoritmos de acuerdo a su complejidad. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver ecuaciones de recurrencia y vamos a empezar a ver también diseño de algoritmos con dividir para reinar, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo y comenzamos a ver también programación dinámica. ¿Ok? Déjenme compartir mi pantalla. ¿Ok? Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, todo bien, se ve bien. Ok. Voy a cargar el apunte. Básicamente lo que vamos a ver ahora es algo que está en el apunte, ¿sí? Y que nos va a servir luego para poder entender un teorema sobre cómo hacer análisis de algoritmos, ¿ok? Miren, generalmente cuando uno tiene un problema algorítmico, en algún momento uno va a necesitar resolver ecuaciones de recurrencia. ¿Ya? Las ecuaciones de recurrencia son aquellos tipos de ecuaciones en donde un determinado término de la ecuación, que en este caso es a sub n, estamos hablando del ejemplo de las torres de Hanoi, por ejemplo, ¿sí? Un determinado término a sub n está definido en función de un término anterior. ¿Ok? O sea, hay alguna función que hace que algún término anterior, aplicando esta función, se convierta en el término enésimo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de las torres de Hanoi, recuerden ustedes que para resolver el problema de tamaño n, entonces yo tenía que resolver 2 veces el problema de tamaño n-1, más una operación que era mover un disco. Entonces, fíjense ustedes que esta ecuación que está aquí representa eso, ¿no? El enésimo número de movimientos es igual a 2 veces el número de movimientos en n-1 más 1. ¿De acuerdo? A este tipo de ecuaciones se les conoce como ecuaciones lineales de primer orden y tienen una forma general de este tipo, ¿no? Fíjense ustedes que la ecuación de Hanoi es esta misma ecuación, solamente que hemos reemplazado el 2 por un factor general b y el 1 por una constante general c sub n. ¿De acuerdo? Entonces, para poder resolver estas ecuaciones, bueno, aquí en el apunte tenemos una forma de cómo resolver estas ecuaciones de recurrencia. Yo lo que quiero es tener el valor de a sub n, ¿okay? El valor de a sub n a través de una función que yo pueda computar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer nosotros es, paso el término a sub n menos 1 al primer sumando, ¿ok? Y esta relación a sub n menos a sub n menos 1 igual a cn, la puedo condensar utilizando una sumatoria desde k igual 1 hasta n. ¿Okay? Si ustedes se fijan, es simplemente aplicar la sumatoria al lado izquierdo y al lado derecho, con el mismo sumando, ¿sí? Ustedes se pueden fijar que esta sumatoria es una suma telescópica. ¿Qué es una suma telescópica? Es aquella suma en donde los términos de diferentes signos se van a ir cancelando. Por ejemplo, cuando yo tenga a sub k menos a sub k menos 1, luego voy a tener más a sub k menos 1 menos a sub k menos 2, por lo tanto el a sub k menos 1 de aquí, con signo menos, se va a ir con el a sub k menos 1 de la suma posterior. Por lo tanto, lo que nos va a quedar aquí, en esa suma telescópica, es un montón de elementos eliminados, todos los que están intermedios, y solamente la única diferencia que nos queda es el último elemento, que es a sub n, y el primer elemento, que es a sub 0. Entonces, fíjense ustedes que en realidad eso ocurre aquí, ¿no? Y el a sub 0 le hemos pasado al otro lado y tenemos esta ecuación que dice a sub n igual a sub 0 más la sumatoria de k igual 1 hasta n para c sub k. ¿Okay? Fíjense que hemos encontrado una forma de cómo resolver a sub n utilizando las constantes de la ecuación, que en este caso es a sub 0 y c sub k. ¿Ok? Fíjense ustedes que esta resolución que hemos hecho aquí es simplemente definiendo o asumiendo que el valor de b, que era el que estaba multiplicando al término anterior, es 1. ¿Sí? Para poder resolver para un b arbitrario cualquiera,
entonces podemos aplicar un trig, que es básicamente hacer un cambio de variables, ¿ok? Y luego de hacer un cambio de variables, lo que tenemos es algo como esto. O sea, básicamente podemos seguir resolviendo una ecuación de recurrencia con un valor de b distinto a 1. En este caso, la única diferencia es que b se multiplica en el primer término con un exponente elevado a la n, y en el segundo término con un exponente elevado a la n menos k. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Esto nos va a servir porque luego una forma en cómo facilitar el análisis de los algoritmos es a través de un teorema que se llama el teorema maestro. Y este teorema maestro, la prueba del teorema maestro está en función de esta ecuación que hemos hallado para ecuaciones de recurrencia de primer orden lineal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es el número de movidas de la torre de Hanoi, y yo tengo esta ecuación a sub n igual 2 veces a sub n menos 1 más 1, basta con que yo conozca cuáles son los valores a sub 0 es 0, c sub n o c sub k es 1, b es 2, por lo tanto la solución a la ecuación o al número de pasos de la torre de Hanoi es esta ecuación, pero con los valores reemplazados. En este caso, fíjense ustedes que a sub n va a ser a sub 0, pero a sub 0 es 0, por lo tanto este término se cancela, ¿sí? Y lo único que nos queda es c sub k, que también vale 1, multiplicado por b, que es 2 elevado a la n menos k. Entonces ahí tenemos la sumatoria de k de 1 hasta n, de 2 elevado a la n menos k. ¿Ok? Si ustedes se fijan, esta sumatoria es lo mismo que decir la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1, de 2 a la k. ¿Ok? Y esa sumatoria se puede resolver con una fórmula para series geométricas, que me dice que hay que el valor más grande de k, en este caso n menos 1, más 1, por eso va 2 a la n, menos 1. O sea, ese es el, el valor de la sumatoria para una serie geométrica, ¿cierto? Ok, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la cantidad de movimientos que uno tendría que hacer para resolver un problema de la torre de Hanoi con tamaño n es 2 a la n menos 1. O sea, es una cantidad exponencial. ¿Sí? Es una cantidad exponencial. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo aquí es simplemente tratar de encontrar una forma de cómo representar ecuaciones de recurrencia, que, como les digo, esta solución nos va a llevar luego a resolver un problema ya en computación que tiene que ver con el análisis em, el análisis eh, de algoritmos, de la eficiencia. ¿Ok? Bien. Y justamente a lo que queremos llegar es a esto, ¿sí? El teorema maestro. ¿Sí? Les voy a presentar el teorema maestro. Hay una parte más en el apunte que es ecuaciones de recurrencia lineales homogéneas con coeficientes constantes, que muestra un poco cómo se puede resolver ecuaciones del tipo de la serie Fibonacci. ¿Ok? Pero eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean por su cuenta, ¿ya? Lo que nos interesa aquí es pasar a esto, el teorema maestro. Miren, hace algún tiempo, la gente que hacía investigación en algoritmos se dio cuenta de que muchas de las funciones de complejidad que aparecían en los algoritmos comunes tenían muchas cosas en común. Y entonces los investigadores se preguntaron si había una forma de cómo encontrar la complejidad de un algoritmo utilizando un mismo conjunto de reglas, ¿ya? Entonces ellos se dieron cuenta de lo siguiente. Ellos se dieron cuenta que cuando hay un problema que tiene una forma general de este tipo, su complejidad, ¿sí? Fíjense ustedes lo que estamos diciendo en esta fórmula. En esta fórmula estamos diciendo que el tiempo para resolver un problema de tamaño n es igual a p veces el tiempo para resolver un problema de tamaño n sobre q, o sea, claramente un problema más pequeño que n, ¿sí? Más una constante c multiplicada por n elevado a la r, ¿sí? Fíjense que esta fórmula me está diciendo que hay un algoritmo que para resolver un problema de tamaño n, parte el problema, ¿sí? Parte el problema o hace n llamadas recursivas del mismo problema, ¿sí? Hace
perdón, hace P llamadas recursivas del mismo problema, en donde cada llamada recursiva de ese nuevo subproblema tiene tamaño n sobre k. ¿Ok? Y además me está diciendo que para poder terminar de resolver ese problema, yo necesito hacer n elevado a la r por c operaciones adicionales. ¿Ok? Esta es una fórmula general, porque aquí lo que estamos haciendo es parametrizar P, Q y R. Y ya vamos a ver que esos tres valores van a ser importantes para definir las complejidades finales. ¿Ok? Aquí está básicamente un esbozo de la prueba del teorema maestro. Vamos a pasar al teorema y luego vamos al esbozo de la prueba para que ustedes puedan ver de dónde sale el teorema y sus reglas. ¿Ok? Fíjense que lo importante aquí es conocer lo siguiente. Lo importante es conocer cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale R. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego lo que vamos a tener nosotros es esto. Si yo tengo esa ecuación de recurrencia, lo que me va a importar es comparar cuánto vale P con respecto a Q elevado a la R. Profe, ¿Sí? no me queda claro qué son los términos dentro del teorema. Así como qué es P y Q a la R dentro de la ecuación, dentro del algoritmo. Son números. Ah, ¿Ok? Son números que, por ejemplo, van a salir. O sea, cuando hagamos el análisis de un algoritmo, generalmente uno puede identificar cuánto vale P, cuánto vale Q, cuánto vale R. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el algoritmo que vamos a ver más de un momento sobre multiplicación de polinomios, vamos a ver, por ejemplo, que P vale 2, Q vale 2, R vale 1 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el mismo algoritmo es el que me permite a mí saber cuánto valen esos valores porque obviamente están bien definidos dentro del análisis que yo hago, ¿ya? y ese teorema maestro entonces se puede definir para todos los algoritmos. Se puede definir para todos los algoritmos en las que el tiempo de ejecución de un algoritmo se pueda definir con una regla de este tipo. Profe. ¿De Gracias. acuerdo? O sea, Sí, sí. por ejemplo, hay problemas en donde las ecuaciones de recurrencia no son de este tipo, sino que son diferentes, ¿ok? Entonces, aquí, en este caso, por eso les digo, la idea es lo siguiente, tengo un algoritmo tal que para solucionar un algoritmo en un determinado punto, tengo que llamar P veces al mismo algoritmo adentro, en donde cada vez que yo llamo al algoritmo dentro de la solución general, el tamaño nuevo es n sobre q. Y además de eso, me toma n elevado a la r resolver el resto de pasos o el resto de operaciones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, P, Q y R son números. ¿Ok? P, Q y R son números naturales, números enteros. ¿Sí? C es una constante. ¿Ok? C es una constante. ¿De acuerdo? Que puede ser cualquier número también. Pero fíjense ustedes que para solucionar este problema, yo solo tengo en cuenta P, Q y R. ¿De acuerdo? P, Q y R. Por ejemplo, una de las primeras reglas, la más simple. ¿Qué pasa si P es igual a Q a la R? ¿Ok? Si P es igual a Q a la R, entonces el tiempo para resolver un problema de tamaño n es teta de n a la r por log de n. ¿Ok? Teta de n a la r por log de n. ¿De acuerdo? Fíjense que este es un teorema matemático. La gente que logró encontrar esto, de hecho lo publicaron esto porque era como, una vez que tú tienes tu algoritmo y encuentras una ecuación de este tipo, no tienes que resolver nada. O sea, simplemente tienes que verificar estas reglas, estas desigualdades, encontrar cuál cumple y luego simplemente asignarle a tu algoritmo la complejidad que está a la izquierda. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si P es menor a Q a la R? Si P es menor a Q a la R, la complejidad del algoritmo es n elevado a la R. ¿Y qué pasa si P es mayor que Q a la R? Si P es mayor que Q a la R, el algoritmo tiene una complejidad teta de n elevado a la log base Q de P. ¿Ok? Em, ¿Cómo se llega a estas reglas? ¿Sí? ¿Cómo se llega a estas reglas? Es
utilizando un truco en el que la ecuación de recurrencia original la transformamos a una ecuación de recurrencia como conocemos, como la que está arriba, por ejemplo, que hemos desarrollado, en donde en lugar de trabajar con n, trabajamos con q a la k. ¿Sí? Y entonces fíjense ahí que es como si yo tuviera a sub k igual a p por a sub k menos 1 más c por un cierto valor aquí que es q a la r a la k. Fíjense que esta es la misma ecuación de recurrencia que hemos visto en el inicio de la clase. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve, simplemente vamos a hacer el traslado de cada uno de los términos a la solución, ¿sí? Y se soluciona de esta forma, ¿no? ¿Qué más? Haciendo luego los reemplazos, porque fíjense ustedes que hemos hecho arriba hemos hecho cambio de variables, ¿sí? Reemplazando de nuevo a las variables originales, lo que me queda es una solución de este tipo, que puede parecer algo difícil de leer, pero aquí lo interesante es lo siguiente. Lo interesante es que el valor de t de n está dominado por este cociente que tenemos aquí, que es un cociente que me dice si este valor es mayor a 1, menor a 1 o 1. ¿Sí? Fíjense ustedes que q elevado a la r sobre p, ¿sí? Va a ser un valor mayor que 1 si es que el numerador es mayor que el denominador, va a ser igual a 1 si es que son iguales, y va a ser menor que 1 si es que el numerador es menor que el denominador. Entonces, básicamente, las reglas que están aquí abajo dependen de eso, ¿no? Eso me dice si es que ese cociente es 1, mayor que 1 o menor que 1. Y dependiendo de eso, uno reemplaza los valores en esta solución original y obtenemos las complejidades que estamos teniendo abajo en el teorema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo real. ¿Ya? Generalmente nosotros tenemos una ecuación de este tipo, por ejemplo, para problemas de ordenación. ¿Ya? ¿Sí? Generalmente tenemos un problema de ese tipo para problemas de ordenación. Estamos hablando, por ejemplo, de métodos como... estamos hablando de problemas o métodos como merge sort, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Que es un algoritmo eficiente para hacer ordenación. Entonces, si yo tengo esa ecuación de recurrencia, déjenme, voy a colocar las dos ventanas por aquí para poder ir viendo el teorema maestro también. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿sí? Yo tengo esta ecuación de recurrencia, ¿ok? Y esta ecuación de recurrencia, entonces, pregunto, lo primero que voy a hacer es identificar cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale R. ¿Me pueden decir ustedes cuánto vale P, Q y R en esa ecuación? P es 2, Q es 2 y R es 1, ¿no? Sí, sí, muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es cómo comparamos P con respecto a Q a la R. O sea, cómo comparamos 2 con respecto a 2 a la 1. Y ustedes me dirán ahí, ¿qué regla aplicamos? Entonces son iguales. Son iguales, la segunda, ¿cierto? Ujú. Entonces, simplemente lo que hago es reemplazar t de n es igual a teta de n elevado a la r, r vale 1, n por log de n. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que el algoritmo merge sort, que es el algoritmo que me da esa ecuación de recurrencia, tiene una complejidad o teta de n log n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la gracia del teorema maestro. ¿Sí? Esa es la gracia del teorema maestro. Que yo tengo un algoritmo, yo encuentro la ecuación de recurrencia del algoritmo, y si tiene la forma necesaria, entonces identifico P, Q y R, y luego
reemplazo el valor correspondiente de la regla en la complejidad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sí, profe, pero ¿y cómo podemos obtener estas ecuaciones de recurrencia a partir del algoritmo? Ajá. Lo que estamos viendo ahora es, estamos viendo esta base de cómo resolver una ecuación de recurrencia. Ahora, por ejemplo, cuando vayamos a ver algoritmos divide para vencer, dividir y reinar, vamos a ver cómo analizamos un algoritmo ahí para encontrar su ecuación de recurrencia. Cuando vayamos a ver algoritmos de ordenación, por ejemplo, vamos a analizar los algoritmos para encontrar la ecuación de recurrencia. ¿Sí? Y entonces en ese momento encontraremos la ecuación de recurrencia y diremos simplemente, aplicando el teorema maestro, la complejidad es tal. ¿Ok? Por ahora lo que queremos es sentar la base teórica de cómo hacer el análisis de una ecuación de este tipo, porque luego cuando lo requiramos simplemente utilizamos el teorema a nuestra conveniencia. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Ok. Ok, entonces vamos a pasar a ver ahora el tema de algoritmos divide para reinar. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Los algoritmos divide para reinar tienen una particularidad. Se las explico ahora. Miren, supongamos que yo quiero resolver, ¿sí? Quiero resolver un determinado problema. ¿Ok? Y para resolver este problema, obviamente supongamos que este es el problema que yo quiero resolver. ¿De acuerdo? La forma como yo soluciono un problema de este tipo es haciendo lo siguiente. Voy a partir el problema en un conjunto de partes, no necesariamente dos, pero voy a partirlo en un conjunto de partes, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es tratar de solucionar la primera parte de manera independiente de la segunda. ¿De acuerdo? Eso significa que, por ejemplo, si yo quiero solucionar el problema completo, yo lo que voy a hacer es primero solucionar el problema de la primera parte y solucionar el problema de la segunda parte. Se entiende que una vez que yo solucione el problema de la primera parte y de la segunda parte, es como si yo hubiera solucionado el problema, pero con instancias más pequeñas del problema original. ¿Ok? Por eso a ese paso se le llama dividir. ¿Ok? Dividir. ¿De acuerdo? Y luego, como yo tengo la solución de la primera parte y la solución de la segunda parte, yo tengo que aplicar algún algoritmo que junte o una las soluciones. ¿Ok? Que junte o una las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema aquí es el siguiente. Tengo un problema, parto el problema en diferentes partes, ¿sí? Soluciono cada parte de manera independiente y luego uno las soluciones de alguna forma. ¿De acuerdo? Si yo quisiera poner un ejemplo, entonces podríamos poner el ejemplo de la ordenación. ¿Sí? Y les voy a dar acá, por ejemplo, la idea de uno de los algoritmos que utilizamos para hacer ordenación, que es Merge Sort, que es justamente un algoritmo de este tipo. Si yo quiero ordenar un arreglo de tamaño n, entonces lo que voy a hacer es dividir el arreglo en dos partes. ¿Ok? Ordeno la parte de la izquierda. ¿Sí? Ordeno la parte de la derecha. Eso significa que esta primera parte, la de la izquierda, va a estar ordenada de manera independiente de cómo ordeno la segunda. O sea, aquí al inicio va a haber elementos ordenados hasta la mitad y de ahí elementos ordenados de la mitad hasta el final. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo ordenada la parte de la izquierda y la parte de la derecha, entonces lo que tendré que hacer
es aplicar algún algoritmo de fusión que me ayude a mezclar las soluciones ordenadas de la izquierda con las soluciones ordenadas de la derecha. Ahora, ¿cuál es la gracia de este algoritmo? La gracia de este tipo de algoritmos es que la fusión debería ser más simple de resolver que hacer una ordenación de todo el arreglo completo. ¿Ok? Esa es la gracia de este tipo de algoritmos. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Sí? Estoy colocando ideas muy generales porque así es el approach. El approach es, dado un problema grande, lo parto en partes más pequeñas, soluciono cada parte de manera independiente y luego uno las soluciones a través de otro algoritmo que fusiona las soluciones parciales. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la multiplicación de polinomios, que es el ejemplo que está en el apunte. ¿Ok? Este problema dice lo siguiente. Yo tengo dos polinomios, el polinomio A y el polinomio B, cada uno de grado n-1. Ojo que aquí estoy asumiendo que ambos polinomios tienen el mismo grado, ¿ya? Tienen el mismo grado. Por lo tanto, yo puedo representar el primer polinomio a x como esto, ¿no? A sub 0 más a sub 1 de x y así. Un conjunto de coeficientes multiplicados por x elevado a las diferentes potencias hasta n-1. Lo mismo para b, ¿no? B también es un polinomio con sus coeficientes. Fíjense ustedes que yo puedo descartar los x, ¿sí? Yo puedo descartar los x y sus exponentes y me quedo solo con los coeficientes. Y por lo tanto los coeficientes representan un vector. A estaría representado por n números y B estaría representado por n números. ¿Sí? Entonces tengo en un vector los coeficientes de A y en otro vector los coeficientes de B. ¿De acuerdo? El problema consiste en cómo multiplico estos dos polinomios de manera que yo encuentre los coeficientes del polinomio resultado, en donde el polinomio resultado tiene grado 2n-2. ¿Ok? Eso significa que voy a crear un arreglo que tiene 2n-1, perdón. Tiene 2n-1 elementos en el polinomio, que sería el producto, ¿cierto? El producto de las... el producto de las... de la multiplicación de los polinomios, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Tengo dos polinomios de grado 3, al multiplicarlos tengo un polinomio de grado 6. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que una forma en cómo yo calcule estos productos es hacer esta suerte de todos contra todos, ¿no? Lo pongo por acá. ¿Sí? Fíjense ustedes que hacer una multiplicación, voy a suponer que tengo acá a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y acá tengo a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Sí? Y abajo voy a tener, aquí es B, ¿no? B, B, B y B. Y abajo voy a tener C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3, C4, C5 y C6. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de hacer el producto de estos polinomios es hacer lo siguiente. Comenzar a multiplicar término por término. O sea, por ejemplo, multiplico A sub 0 por B sub 0. La pregunta es, la multiplicación de A sub 0 por B sub 0, ¿a qué coeficiente del resultado tendría que ir? C0. A C0, ¿cierto? Va a C0. Y luego, luego hago lo siguiente, miren. Multiplico A sub 0 por B sub 1. Pregunta, ¿a dónde tendrá que ir la multiplicación de ese coeficiente A sub 0, B sub 1? Esto es de grado 1, esto es de grado 0, el resultado es de grado 1, ¿cierto? Entonces iría a C sub 1. ¿Sí? Luego yo multiplico A sub 0 por B sub 2, iría a grado 2, A sub 0 por B sub 3, iría a grado 3. Pero luego, lo que tendría que hacer es multiplicar, por ejemplo, A sub 1 con B sub 0. Y la pregunta es, A sub 1 con B sub 0, ¿a dónde iría a acumular? ¿C sub 1?
Grado 1 de nuevo, ¿no? Aquí, ¿sí? A sub 1 con B sub 1, ¿a dónde acumularía? C sub 2. ¿Sí? A sub 1 con B sub 2, ¿a dónde acumularía? C sub 3. Y A sub 1 con B sub 3, ¿a dónde acumularía? C sub 4. Fíjense ustedes que los coeficientes de C tienen que ir acumulando valores según se van multiplicando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, este C sub 1 va a contener la suma de A sub 1 por B sub 0 más A sub 1 por B sub 1 y así, toda la cantidad, A sub 1 por B sub 0, perdón, y así toda la cantidad de coeficientes que tengamos aquí. Entonces, el algoritmo que está en el apunte, ¿sí? El algoritmo que está en el apunte hace eso. Imagínense ustedes que yo quisiera calcular el producto de ambos polinomios, ¿sí? Haciendo una acumulación de los elementos de acuerdo a su posición. ¿Sí? Y entonces aquí hay una función que fíjense, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo recibo A y recibo B, saco la cantidad de elementos de A, bueno, tengo que tener la misma cantidad de elementos de B que de N, por eso es que hago aquí un assert, pero luego creo un arreglo que tiene tamaño 2n-1, lo relleno con ceros al inicio, y luego simplemente hago un for que recorra todos los coeficientes del primer arreglo y todos los coeficientes del segundo arreglo. Finalmente, voy a ir acumulando las multiplicaciones de los coeficientes en los lugares que corresponda a la suma de los exponentes en cada lugar. Es lo mismo que hemos hecho en el ejemplo de aquí del board, ¿no? ¿Sí? O sea, por ejemplo, en C sub 1 van a ir todos aquellos tal que la suma de índices de I y J sea 1. ¿De acuerdo? Y entonces por eso podemos hacer este algoritmo así. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y ahí qué pasa, por ejemplo, cuando, eh, o sea, cuando para una misma casilla de C llega de un elemento? Porque va a pasar que, no sé, por el A sub 3 por el B sub 1 va a llegar a la C sub 4 y con cualquier otro ejemplo que sume 2, o sea, sume 4, también va a llegar a C. Sí, ¿Cómo lo interpreta pero se el... acumulan. Pero se acumulan. Fíjate que acá hay un más. Ah, un más, ya. Sí, Ah, ok, ok. se acumulan, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que uno encuentre un par de elementos que multiplicados, su grado suma lo mismo, entonces esa multiplicación se acumula en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí está el ejemplo, ¿sí? Está el ejemplo, incluso. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, en donde hemos puesto, por ejemplo, un arreglo de 2, 3, menos 6 y 1, que corresponde a este polinomio, y 1 menos 1, 3, 1. 1 menos 1, 3, 1 que corresponde a este polinomio. Y el resultado debería darnos esto. Entonces, cuando ejecutamos, ¿sí? El resultado nos da, ahí está, ¿no? Nos da un arreglo con coeficientes 2, 1, menos 3, 18, menos 16, 3, 1, que es esto. 2, 1, menos 3, 18, menos 16, 3, menos 3 y 1. ¿Ok? Ahora, este algoritmo es correcto. Es correcto. Sin embargo, nos está tomando, miren cuántas operaciones toma. ¿Sí? En el apunte dice cuánto toma, pero no es tan obvio saber cuánto tiempo nos está tomando. Fíjense que para cada coeficiente del primer polinomio, para cada coeficiente del primer polinomio, tengo que hacer n multiplicaciones con los coeficientes del segundo polinomio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para cada coeficiente del primer polinomio, hago n multiplicaciones con los coeficientes del segundo polinomio. Si yo tengo n elementos en el primer polinomio, y cada uno hace n multiplicaciones con los coeficientes del segundo polinomio, eso quiere decir que la complejidad es ¿cuánto? O de n cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Por cada elemento de arriba hago una multiplicación con el elemento de abajo. Entonces, eso significa que hay que hacer una multiplicación de todos contra todos, o sea, de n contra n, y eso me da una complejidad de O de n cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Esa complejidad?
Sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, miren, vamos a esbozar una primera forma en cómo este problema podría solucionarse con un enfoque de tipo divide y reina. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, vamos a tomar en cuenta que uno puede representar un, lo voy a poner por acá y lo vamos a hacer en el Jamboard, ¿ya? Tengan en cuenta que uno puede representar, ¿sí? Uno puede representar un polinomio de la siguiente forma, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio a sub x igual, voy a ponerlo por acá, 2 más 3x menos 6x cuadrado más x3. ¿Sí? Una forma, ¿sí? Una forma en la cual nosotros podemos representar este polinomio, ¿ok? Es hacer lo siguiente, agrupar los términos de 2 en 2. Voy a agrupar los dos primeros términos, 2 más 3x, ¿ok? Y luego vamos a factorizar el segundo término, ¿ok? El segundo término lo factorizamos, vamos a poner un más, y el segundo término lo factorizamos con x al cuadrado. Eso significa que voy a tener menos 6 más x, ¿no? Sí, menos 6 más x, ¿ok? ¿De acuerdo? Fíjense ustedes que es como si nosotros un problema de tamaño n lo pudiéramos partir en dos problemas, a este le vamos a llamar a sub 1 y a este le vamos a llamar a sub 2, en dos problemas que son más pequeños, o sea, son dos polinomios más pequeños, 2 más 3x es obviamente un polinomio, menos 6 más x es otro polinomio. ¿Ok? Es otro polinomio. ¿De acuerdo? Esto significa que si yo tengo dos polinomios, ¿sí? Si yo tengo dos polinomios a sub x y b sub x, o bx, ¿sí? Yo los puedo representar de la siguiente forma. A sub prima de x, ¿sí? Más a segunda de x multiplicado por x elevado a la n medios. Y acá también b' de x más b segunda de x multiplicado por x a la n medios. ¿Ok? ¿De acuerdo? En donde claramente a' es esta primera parte, a segunda es la segunda parte. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si uno multiplicara, imagínense que ahora queremos multiplicar este polinomio o esta representación. ¿Sí? Esta representación ahora va a tener una forma así, ¿no? B sub x va a ser igual, ¿sí? Imagínense ustedes, es como si yo voy a eliminar los términos de función, pero es como si yo simplemente hiciera el producto de a sub prima por b sub prima, o sea, de estos primeros dos, ¿sí? Estos dos elementos de acá, ¿ok? Más, ¿sí? Por acá voy a tener b' por a segunda más b segunda por a prima, ¿ok? Todo esto por x a la n medios. Y por último, a segunda por b segunda por x a la n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense ustedes que simplemente lo que hemos hecho es factorizar, ¿sí? Términos para diferentes lados, los componemos como nuevos polinomios, y luego el producto del polinomio general va a ser el producto del polinomio a' por b' más el producto de este primer polinomio con este polinomio, el de acá con el de acá, y luego, por último, la multiplicación de los polinomios a sub 2, A2, A2, B2. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que acabamos de hacer es tratar de resolver el problema de la multiplicación de dos polinomios ax, bx, partiendo los polinomios en dos mitades, partiendo el primer polinomio a en un polinomio a', A2, y el segundo polinomio en dos polinomios b', B2,
y luego haciendo la multiplicación de las partes. ¿Sí? Haciendo la multiplicación de las partes y finalmente componiendo componiendo la solución final. ¿Ok? Fíjense que A'B' es un producto de polinomios, pero más pequeños. B'A2 también es un producto de polinomios más pequeños. A2B2 también es un producto de polinomios más pequeños. ¿Ok? La pregunta ahora es, ojo aquí lo siguiente, ¿ya? Voy a ponerlo por aquí como nota para que no nos em, si A sub X era un problema de tamaño n, entonces A sub prima de X es un problema de tamaño n medios. ¿Por qué? Porque hemos partido el polinomio en la mitad. ¿Ya? Pregunta entonces. ¿Cuánto toma resolver el problema del producto de polinomios utilizando este approach? Voy a hacer una cajita por aquí. Y vamos a ver. ¿Cuánto valdrá resolver el problema para tamaño n? Miren, resolver el problema de tamaño n significa resolver 4 productos de polinomio, ¿sí? 4 productos de polinomio. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño son los productos de estos polinomios en la solución? ¿En n medios? N medios, exacto. Por t de n medios, ¿sí? Por t de n medios, ¿de acuerdo? Más lo que tome sumar los polinomios productos del primer producto, del segundo, del tercero, del cuarto. Eso va a ser k por n, porque en realidad aquí nos va a tomar, ¿sí? Nos va a tomar n operaciones poder fusionar el polinomio que sale de aquí con el que sale de aquí y así. ¿Ok? Martín nos pregunta, ¿por qué n medios? N medios porque fíjate que el tamaño de A sub prima es la mitad del polinomio original. Y el tamaño de A sub 2 es la mitad del polinomio original. El tamaño de B' también es la mitad del polinomio original y el tamaño de B2 también es la mitad del polinomio original. Por lo tanto, multiplicar A' por B' es como multiplicar dos polinomios pero de tamaño n medios. O sea, la mitad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos esta ecuación de recurrencia y ahora sí, ustedes podrían observar el teorema maestro y me podrían decir cuánto vale esta complejidad. ¿Sí? ¿Me pueden decir, por favor? Veamos por aquí. P vale 4, Q vale 2 y R vale 1. ¿Cuánto vale T de N? Pero esa solución era la que tenía como un que le elevado como un logaritmo, ¿cierto? Creo que era esa. Sí, No, sí, porque P es mucho mayor que igual a, es mayor que igual a R. Bueno, porque exacto. es mayor que 2. ¿Se acuerdan la regla? Teta de N elevado a la log de base Q de P, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Si ustedes ven el teorema maestro, cuando P
es mayor que Q a la R, que este es el caso, entonces la regla es esta. Teta elevado a la n, perdón, teta de n elevado a la logaritmo en base Q de P. Si ustedes calculan el logaritmo de P en base Q, van a tener 2. Por lo tanto, acá lo que quiere es n cuadrado. ¿De acuerdo? N cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bien. Ahora, fíjense ustedes que este algoritmo divide para reinar no es más eficiente que el algoritmo original que vimos que lo hacía todos contra todos, ¿no? O sea, este primer algoritmo que vimos aquí, ¿cierto? Este algoritmo que vimos que multiplicaba todos los coeficientes todos contra todos era O de n cuadrado. Y este algoritmo que está aquí también es n cuadrado. ¿Sí? Ahora, hay una forma, ¿sí? Hay una forma como este algoritmo sí se puede resolver de manera más eficiente. ¿Ya? Y es en realidad haciendo algo como esto. ¿Sí? Fíjense, en el apunte está el método. El método es el algoritmo de Karatsuba. ¿Sí? Y este algoritmo de Karatsuba dice lo siguiente. El problema del algoritmo que hemos visto arriba es que nosotros estamos haciendo 4 multiplicaciones de polinomios. ¿Sí? 4 multiplicaciones de polinomios. Estamos haciendo 1, 2, esta de acá, 3, esta de acá, y 4, esta de acá. ¿Sí? Estamos haciendo 4 multiplicaciones de polinomio, lo que hace obviamente que el algoritmo sea lento. ¿Sí? Entonces, el algoritmo de Karatsuba hace un truco para hacer de que el producto de dos polinomios no implique 4 productos, sino solamente 3. ¿Ok? Sino solamente 3. Y lo que hace Karatsuba es lo siguiente. ¿Sí? Utiliza un término de auxiliar que va a ser A' más A2. O sea, la suma de dos polinomios. Ojo que estos son polinomios del mismo grado, por lo tanto se pueden sumar. Sumo A' con A2, sumo B' con B2, y tengo los dos son polinomios del mismo grado, y recién aquí aplico un producto. ¿Sí? O sea, el producto de A' más A2 por B' más B2. El segundo producto es A' por B' y el tercer producto es A2 por B2. ¿Sí? Y luego que uno precalcula estos 3 polinomios ahora, estos 3 productos, el polinomio final se puede construir simplemente como E, o sea, A' por B', más D menos E menos F, que sería el término intermedio, más F la última potencia. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes que para resolver este problema, para hallar el producto final, solo necesito 3 multiplicaciones de polinomios. D es una, E es otra y F es otra. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si nosotros utilizamos 3 multiplicaciones recursivas, entonces ahora cambia el tema de la complejidad, ¿cierto? ¿Sí? Cambia el tema de la complejidad. Ahora la complejidad del algoritmo, ¿sí? Ahora la complejidad del algoritmo va a ser T de n igual ya no 4 sino 3 T de n medios más K por n. Con P igual a 3, Q igual a 2 y R igual a 1. Pregunta, ¿cuánto vale la complejidad de este algoritmo? Seguimos estando en la regla de P mayor a Q a la R, ¿cierto? ¿Sí? Porque 3 es mayor que 2. Y eso nos dice que esto es teta de n elevado a la log base Q de P. Solamente que ahora Q y P son diferentes. Por lo tanto, T de n es igual a teta de n elevado a la logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí? Y eso es teta
de, vamos a ver, acá en el apunte está calculado, 1.59. N elevado a la 1.59. ¿Ok? Lo cual es obviamente bastante mejor que O de n cuadrado. ¿Sí? Obviamente bastante mejor que O de n cuadrado. ¿Ok? Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, porque Ujú, n log n es más eficiente que n cuadrado, por supuesto, ujú. pero si uno está elevando a números decimales, como todo, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿En qué punto n log n es menos eficiente que n, pero más eficiente que n elevado a cuánto exactamente? Buena pregunta. O así como si elevo n a las 1.01, ¿sigue siendo menos eficiente que n log n? Es una buena pregunta. Eh, en realidad, en realidad, cualquier función, o sea, n log n, fíjate tú que siempre va a tener el problema de que el valor que está multiplicando a n es una función de n también, que sería el log n. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre va a ser más eficiente una función sublineal, n elevado a un exponente menor que 2, que n log n. Porque para valores muy grandes de n, log n siempre va a ser un valor muy grande también. O sea, estamos hablando el análisis asintótico, ¿no? O sea, que cuando, fíjense ustedes que siempre hemos dicho que el análisis se hace cuando n Sí. tiende al infinito, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre una función que tenga n elevado, por ejemplo en este caso, n elevado a la 1.50 y tantos, eso con un n muy grande siempre va a ser mejor que n log n. Ah, Siempre, gracias. siempre vas a poder encontrar un n que haga que log n sea mayor que cualquier cosa que sea mayor que cualquier coeficiente adelante del n del otro exponente. ¿Sí? Entonces, es en realidad... ahora, hay que tener cuidado ahí porque, por ejemplo, hay algoritmos en donde si bien es cierto el exponente es menor que 2, o sea, puede ser 1.99, por ejemplo, ¿sí? En donde tendrías que tener un valor de n muy grande para que n log n sea peor que eso, ¿no? Y en la práctica no tienes ese valor para ningún problema computacional. Entonces, dado ese caso, prefieres usar el algoritmo n log n porque sabes que es mejor para valores de n más pequeños. ¿Ok? Muy interesante. Gracias, profe. Ok. Eh, bien. De hecho, existe ahora, por ejemplo, hace una semana, un par de semanas, salió una noticia en el que una investigadora en Estados Unidos había logrado encontrar el algoritmo más rápido hasta el momento para calcular productos de matrices. ¿Ya? El producto de matrices es un algoritmo que en el peor de los casos es un algoritmo n al cubo, pero existe un algoritmo, por ejemplo, que es el algoritmo Strassen, que es un algoritmo divide y conquista, divide y vencer, que lo hacen n elevado a la 2.70 y tantos, ¿no? La cosa es que ahora o sea, los algoritmos para resolver ese problema han comenzado a bajar su complejidad desde el 2.70 y tantos, que era el algoritmo Strassen, en centésimas, ¿no? N260 y tantos, 250 y tantos, ahora están en 248, creo que es el mejor algoritmo. Y siguen a la búsqueda los investigadores de si es posible hacer la multiplicación de matrices en tiempo cuadrático, ¿no? Cosa que parece imposible, al parecer, porque las cotas teóricas dicen que el algoritmo no podría resolverse en n cuadrado porque hacer una multiplicación de matrices sería como casi recorrer un arreglo, ¿no? O sea, sería lo mismo que recorrer una matriz. Entonces sería imposible hacerlo en n cuadrado. Pero eso, o sea, la gente que hace investigación en algoritmos, el exponente del n, por ejemplo, es algo que si basta que tú lo bajes una décima, ya es una mejora, ¿no? A nivel teórico, ¿no? No sé si a nivel práctico tal vez sea algo
que sea ciertamente así, pero a nivel teórico bajar una décima es como, claro, con un n muy grande es un mejor algoritmo. ¿Ya? Ok, ok, fíjense ustedes lo siguiente, ¿sí? Fíjense ustedes lo siguiente. El truco para reducir de 4, ¿sí? De 4 a 3 multiplicaciones está en que uno puede precomputar un producto, ¿sí? Pero al precomputar el producto, ¿sí? Te das cuenta que te vas a sobrepasar en un término. O sea, por ejemplo, déjenme, aquí voy a poner esto por acá y voy a poner esto por acá. ¿Sí? El truco que aplica Karatsuba es el siguiente. Si ustedes multiplican, si ustedes calculan D, ¿ok? Que es igual a prima más A segunda por B prima más B segunda, ¿sí? Si ustedes calculan este producto, lo que van a encontrar es esto, ¿no? A prima B prima más A prima B segunda más A segunda B prima más A segunda B segunda. ¿Sí? Si ustedes computan este producto van a obtener esto. ¿De acuerdo? Van a obtener esto. Pero fíjense que en el producto final, ¿sí? En el producto final de los polinomios, ¿ok? Uno lo que quiere, ¿sí? Uno lo que quiere es tener un polinomio que tenga esto, ¿no? A prima, B prima, más, ¿sí? Por acá los coeficientes que van con las combinaciones, A segunda, B prima, ¿sí? Este es X a la N medios, más A segunda, B segunda, X a la N. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es lo que obtenemos esto es lo que obtenemos de la multiplicación real. ¿Ok? Fíjense ustedes que lo que hace Karatsuba es lo siguiente. Karatsuba se da cuenta de que estas dos multiplicaciones que están acá, ¿sí? Estas dos multiplicaciones que están acá, se pueden reducir a una sola multiplicación, pero añadiéndole sumas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que esto que está arriba, esto que está acá, ¿sí? Si yo le resto A', B' y le resto A2, B2, obtengo esto que está aquí. ¿Sí? Fíjense ustedes, A', B' más todo esto, o sea, si yo a esto le resto A', B' y le resto A2, B2, lo que obtengo es lo que necesito aquí abajo. Por lo tanto, Karatsuba se da cuenta de este trick haciendo que lo que va en medio, en este término, que requeriría dos multiplicaciones, lo que hace en realidad es sumar dos polinomios y multiplicar el resultado de estas dos sumas, reduciendo de esa forma de dos multiplicaciones a una multiplicación. Pero esa multiplicación no va sola. Fíjense ustedes que tengo que aplicar dos sumas adicionales y tengo que aplicar dos restas adicionales. ¿De acuerdo? Si uno tuviera polinomios que son muy grandes, ¿ok? Si uno tuviera polinomios que son muy grandes, entonces el efecto de reducir a una sola multiplicación más cuatro sumas, las cuatro sumas son irrelevantes, ¿no? Y lo que prepondera es la multiplicación. Por eso es que este truco reduce la complejidad, pero esa complejidad reducida se va a ver solamente cuando yo tenga polinomios que son muy grandes, en donde, en efecto, una multiplicación hace bastante más trabajo que cuatro sumas o restas. ¿De acuerdo? Ok, ¿preguntas hasta ahí? Profe, Sí.
Yo aún sigo confundido con lo del KN. ¿Cómo se determina eso? Y el valor de R. Ya. En este caso, en este problema, fíjense ustedes que, una vez que yo computo aquí, fíjense ustedes que una vez que yo computo los 4 productos, perdón, estoy acá, aquí, una vez que yo computo los 4 productos A', B', A2, B', A' de 2 y A2, B2, una vez que yo computo esos 4 productos, yo igual lo que tengo que hacer es sumar los coeficientes que corresponden con potencias iguales. Y para sumar coeficientes, o sea, estoy simplemente haciendo la suma de polinomios, ¿sí? La suma de polinomios, si yo tengo un polinomio de grado n, la suma es O de n, n operaciones, ¿ok? Es por eso que en la complejidad de este problema aparece el k de n aquí al final. Porque eso significa, si yo tengo, de hecho es esta, si yo tengo t de n, que es cómo resuelvo el problema con tamaño n, eso significa que voy a hacer 4 veces la solución del problema con n medios, pero además me va a tomar un tiempo proporcional a n sumar todas esas soluciones para juntarlas en la solución final. ¿De acuerdo? Por eso es k de n. ¿Sí? Ahora, cuando existe solamente k de n, claramente aquí el r es el exponente 1. ¿Sí? Pero yo podría tener, por ejemplo, vamos a ver, creo que vemos un ejemplo la siguiente clase o en la siguiente semana. Vamos a ver un ejemplo así, por ejemplo, miren. Yo puedo tener una ecuación de recurrencia que sea t de n igual 2 veces t de n medios más n al cuadrado. C de n cuadrado. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, ¿sí? Va a existir un r igual a 2. ¿Sí? Y tendré que utilizarlo dentro de mi análisis. ¿De acuerdo? Entonces, r es siempre el exponente que va acompañado al n que va aquí al final. Pero básicamente es como, tendría que ser un algoritmo que hace n cuadrado pasos para juntar las soluciones del divide para reinar en la primera parte. ¿Sí? En los ejemplos que hemos visto aquí y en ordenación también, por ejemplo, generalmente el paso que está aquí es un paso lineal, porque la fusión toma simplemente una cantidad lineal de pasos con respecto al algoritmo. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puede existir el paso en el que cuando uno divide el problema, existe una relación entre las partes que uno divide? Como que una parte es dependiente de la otra. Para el algoritmo divide y reinar, no. Para el algoritmo divide y reinar, la idea es que la partición haga que la solución de la primera parte es independiente de la solución de la segunda. ¿Ok? Tipos de problemas en donde las particiones de un determinado problema son sobrelapadas, o sea, hay un overlap, se solucionan generalmente con otro approach que vamos a ver en la siguiente clase, que es programación dinámica. ¿Ok? Ah, perfecto. Muchas Sí. gracias. Ok. 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 Bien. Vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Recuerden que hoy día al mediodía estamos anunciando cuál va a ser el ejercicio que se va a desarrollar esta semana. ¿Sí? Va a ser alguno de los ejercicios que están en la lista de ejercicios que ya hay en el apunte, así que solamente les anunciamos cuál se va a hacer esta semana. Y eso, y también el día jueves vamos a ver programación dinámica. ¿Ya? Nada, gracias por venir a la clase, espero que estén bien, espero que sigan bien y entonces nos vemos el día jueves. ¿Ok? Gracias. Chao, profe. No, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias por la clase, profe. Eso, profe. Chao, chao, Gracias. cuídense. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.